Oramos. Deuteronomio 8. Deuteronomio capítulo 8, versículos del 1 al 3. Amén. Dice, el título es La buena tierra que han de poseer. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que vivas y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si hablas de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Vamos a orar. Padre bendito, recibe usted toda la honra, la gloria y la alabanza en esta noche, agradeciéndole por permitirnos un miércoles más estar reunidos en su presencia para aprender de su palabra, porque la misma dice que donde dos o más se reúnan, usted está aquí en medio de nosotros. Y esa es nuestra fe, la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, porque realmente sin fe, pues no podemos agradar a Dios, y sin fe, pues no encontraremos el camino, la verdad, ni la vida. Por eso es que estamos agradecidos y le pedimos que nos ayude a través de su Espíritu Santo para poder entender y comprender su palabra, y en sus manos entregar a cada uno de mis hermanos aquí presentes, a los del Zoom y a su iglesia en general, porque ciertamente usted es el esposo y su iglesia es la esposa que lo espera con tanta ansia, porque ciertamente eso es lo que dice su palabra. Por eso es que estamos aquí reunidos para alimentarnos, así como decía la Escritura, no de pan, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que estamos aquí reunidos para estar completos, porque sabemos que no solo somos un cuerpo, sino somos un alma y un espíritu. Y el cuerpo pues, lo alimentamos con comida sólida, pero también hay que alimentarnos espiritualmente para que nuestra alma esté en paz, esté tranquila y podamos ser sabios para poder vivir lo más en paz posible que se pueda. Y todas las cosas las pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Pues nos quedamos en el libro de San Mateo. Acompáñenme abriendo el libro de San Mateo. En el capítulo 6, versículos del 25 en adelante. San Mateo capítulo 6, versículos del 25 en adelante. Es un tema muy rápido y muy entendible y comprensible. Aquí la situación es que lo pongamos por obra, ¿verdad? Porque eso es lo que vale. Así como leímos en Deuteronomio, si se dieron cuenta, pues el Señor decía que era para probar a su pueblo, a ver qué tenían en su corazón y que siguieran sus mandamientos. Y es que la verdad, leyendo la Biblia desde un principio, pues todos hemos fallado, o sea, han fallado desde la Biblia y nosotros igual, o sea, seguimos siendo pecadores porque no atendemos a la palabra de Dios, porque eso es perfección, ¿verdad? Vamos a, vamos a empezar a leer. El título es El afán y la ansiedad. Y fíjense, habíamos estado leyendo en otras semanas los tesoros en el cielo, Dios en las riquezas. Y aquí nos vuelve a mostrar el Señor que pues realmente tenemos que tener fe en Él, porque como bien lo dice aquí el afán y la ansiedad, y vamos a empezarlo a leer, que dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas,
¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestros cuerpos. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió, así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No habrá mucho más? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Aquí, si nos damos cuenta, se está hablando les dice aquí hombres de poca fe, porque en lo que leíamos en Deuteronomio, cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, a los hebreos, empezaron a murmurar, murmuraron y empezaron a decir que por qué no los dejó en Egipto, que ahí sí comían carne y que ahí sí comían bien y que estaban mejor y que los había llevado al desierto. Eso si ustedes lo leen en Éxodo 16, ahí van a ver la historia de cuando les da, dice Dios les da el maná. Ahí si lo quieren apuntar es Éxodo 16, ahí lo pueden leer. Y también de ahí se pueden pasar a Números 11, bueno, pueden leer todo el 11. Y el Señor les prometía, pero ellos se desesperaban. Y sabemos que todo lleva un orden. La fe, ¿qué es? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, tenemos esperanza en algo que aún no vemos, algo que no conocemos, algo que se nos dará un, en un tiempo postrero. Eso es fe. Pero si no tenemos fe, pues lógicamente vamos a andar afanados, vamos a andar ansiosos, vamos a andar desesperados, y pues eso no le agrada al Señor, porque claramente Él nos está hablando aquí, nos está hablando de las aves del cielo que ni trabajan, ni hacen nada, y Él las alimenta. Ahora, imagínense a nosotros que somos la creación máxima, que estamos hechos a imagen y semejanza de Él, pues con más razón a nosotros, yo creo que nos bendeciría más, ¿no? Hay más bendición con nosotros, pero solamente tenemos que creer. El problema es que nos desesperamos. Sí decimos que tenemos fe, pero nos desesperamos. Decimos que tenemos fe, pero no tenemos las obras de la fe. Entonces, en esas situaciones sí tenemos que estar bien claros en que el Señor, así como decía aquí la Escritura, el Señor sabe de todas nuestras necesidades. El Señor nos creó y Él sabía que como hombres, como un cuerpo, teníamos que alimentarnos físicamente para estar bien físicamente. Sabe que teníamos que vestirnos. ¿Por qué? La vestimenta es importante. ¿Por qué? Para cubrirnos del calor como también del frío. Entonces, el Señor sabía de todas estas cosas, pero pues su pueblo no le creía. Acompáñenme y vamos a Génesis para ir checando ciertas escrituras y poder comentar al último. Estos datos que el Señor nunca ha dejado de proveer a su creación y aún así nosotros nos quejamos. Entonces, eso es lo que deberíamos de considerar, si nuestra fe realmente está bien puesta en el Señor o de plano decimos que tenemos fe y pues no la tenemos al demostrar la desesperación, ¿no? Génesis capítulo 3 del 17 al 19. Génesis capítulo 3 del 17 al 19. Amén. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo,
no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí estamos hablando la parte de la comida. Ahora vamos ahí a mismo a Génesis al 3:21. Nos brincamos al versículo 21 de ahí mismo. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahí está otra cosa. Adán y Eva no produjeron frutos, ¿o sí? No produjeron su alimento. Dios ya lo tenía preparado en el Edén para que ellos pudieran comer. Ya después de que pasó esto, que se ven desnudos y se avergüenzan, pues Dios ya tiene que ahora vestirlos, y aquí lo dice, que los vistió que los vistió con túnicas de pieles, que los vistió con túnicas de pieles. O sea, Dios siempre está al tanto de su creación. Acompáñenme a Primera de Reyes 17. Vamos a ver este caso. Primera de Reyes 17 es un caso, prácticamente este tema ya lo hemos escuchado quizás varias veces, pero pues es importante volverlo a repasar, porque a veces hay detallitos que se nos pasan o para volver a entender lo que quiere hablarnos el Señor, porque pues, a final de cuentas es sencillo, es que tengamos fe en Él y cumplamos con sus mandamientos, pero es lo que no hacemos. O sea, lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Pablo decía en una escritura, porque lo que quiero, no lo hago, y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. ¿Y no nos ha pasado así a todos? A veces no queremos hacer algo y chin, ya caímos. Y a veces queremos hacer algo bueno y no lo hacemos. Entonces, yo creo que somos así como dice otra escritura, ¿no? Este, como niños fluctuantes o como menciona una parte donde dice que somos como la ola del mar, que somos llevados de acá para allá, o sea, no nos mantenemos en un lado. Bueno, la escritura esta es de Elías, y fíjense qué fe de este hombre, dice Primera de Reyes 17 del 1 al 7. ¿Me ayudas, Caro? No, me va a ayudar Caro a leer. Del 1 al 7. ¿La volteas o así? ¿Así? Ah, ok. Elías predice la sequía. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebían del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Fíjense, aquí Elías tenía tanta fe, incluso Elías es uno de los personajes que se supone que no murió, con Enoc, con Enoc. Elías y Enoc fueron de los que la Biblia no marca que murieron, sino que se fueron con el Señor. Y fíjense cuál era la fe de Elías, que el Señor le daba la palabra y él la obedecía tal cual. Aquí les dijo que fuera con con el rey Acab y que iba a haber una sequía. Y le dijo, y tú apártate de ahí y vete al arroyo que está allá en Querí. Y no tenía nada que comer. ¿Y quién le llevaba comida? Los cuervos. ¿Y quién mandaba a los cuervos? Pues Dios. Dios es el que hace todo.
Si nos vamos a al caso de ¿cómo se llama? El de la ballena, se me olvidó su nombre, Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Él era en la escritura dice que el Señor lo mandó a predicarles a un pueblo que era muy rebelde y él no quería por lo mismo que el pueblo era rebelde y que, pues él me imagino que pensaba que no le iban a hacer caso y aparte yo creo que no se llevaban y pues se molestó. Y como no le hizo caso, pues ya sabemos la historia, que se quedó dentro de una ballena, porque la ballena lo comió, ¿no? Y ya después lo salvó. Pero ese hombre hizo lo que Dios le pidió. Incluso Jonás cuando se va, también se fue a un desierto, ¿no? Y no había agua y puso una calabacera y para taparse del sol. Imagínense, yo aquí en su casa, de este lado, ahora con el árbol que podaron, entra en la tarde el sol con todo y estoy pensando comprar una malla sombra, porque si entra muy fuerte. Imagínense, él estaba en el desierto y puso una calabacera y luego dice ahí la escritura que salió un gusanito y que se empezó a comer toda la calabacera y sí, pues ya con qué se iba a tapar este hombre del sol. Pero este hombre, Elías, los cuervos dice que le traían pan y carne, Carne. pan y carne, para que él se alimentara. Ya después se decía que que sí se vino que se secó el arroyo donde tomaba agua, pero esas son actos de fe. Es como cuando, pues tú crees en alguien, o sea, es como los niños, el papá te dice algo y el niño lo hace, porque cree en su papá, porque ahora sí que nosotros cuando fuimos niños, pues nuestro papá era nuestro Dios, lo veíamos como nuestro Dios, nuestro ídolo, nuestro todo. Y lo que decía el papá, pues uno lo hacía. Y luego hasta el papá te prometía, si sacas, si pasas este año, como fuera, ¿eh? No importaba si era de panzazo o con 10, el chiste es que pasaras. Te voy a comprar esto y muchos papás sí lo cumplían. Entonces, pues uno se queda con esa satisfacción y con Dios es lo mismo. Dios también nos pone ciertas normas, leyes, que es su ley, que la cumplamos y esto nada más es para que vivamos bien, que vivamos tranquilos, que vivamos en paz, que nos la llevemos más tranquilos. Los problemas, eso siempre va a haber. Y los busques o no los busques, ¿eh? O sea, si quieres buscar problemas, los vas a encontrar. Pero si no estás buscando problemas, también te van a tener que llegar, porque esa es la lucha que tenemos espiritual. Pero la fe es la que nos ayuda a estar bien, estar confiando en alguien, y en este caso nosotros confiamos en Dios. Y si usted se pone a analizar de todas las promesas que da Dios, analícelas y bueno, según esto ahí van más de 3,000 y cacho cumplidas y todavía faltan muchas por cumplir. Y no vamos tanto a la Biblia, vamos a la vida de cada uno de nosotros y dense cuenta cuántas cosas usted ha leído que ha prometido Dios y usted ha hecho y se le han cumplido también. Eso es poner la fe en el Señor. Por ejemplo, como testimonio ya se los he platicado, pero yo cuando conocí del Señor, lógicamente yo les digo que no lo conocí en la iglesia, pero Dios no solamente se manifiesta en la iglesia, Dios se manifiesta en todos lados. Y cuando conozco del Señor, yo entro en una total paz porque el trabajo que hice a final de cuentas fue una confesión total de toda mi vida errónea. Y al hacer esa confesión, yo me sentía en una paz total, se siente una paz tan enorme que en mi trabajo donde trabajaba en ese tiempo, este, y nada es casualidad. O sea, después de que yo conozco del Señor, mi vida cambia y empiezo a hacer las cosas sabiamente, ordenadamente, y en el trabajo donde estaba, termino siendo el jefe, el mismo patrón, o sea, era el dueño del negocio y yo quedé como el segundo. Bueno, seguí trabajando ahí, duré como unos 3 años más y ya había ciertas cosas que ya no me estaban gustando, porque bueno, ahí la verdad no tenía seguro, había algunos pagos que no nos daban.
y varias cosillas, había varias cosas injustas. Y yo sabía que cuando uno está con el Señor, ahorita lo vamos a leer, uno, como leímos en Mateo, dice, busca primero mi reino y su justicia, y todo lo demás se te da por añadidura. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas el reino de los cielos, el reino de los cielos nos acordamos que, y también lo vamos a leer, que no es comida ni bebida. El reino de los cielos es justicia, es paz y es gozo. Y eso es lo que vino a traernos el Señor Jesús, a enseñarnos eso y que siguiéramos ese reino para que hubiera justicia en nuestra vida y que nosotros también hiciéramos lo justo, para que conociéramos esa paz tan enorme que sobrepasa todo entendimiento. Porque imagina, uno se pone a pensar, pero Jesús, ¿cómo se sentiría cuando nos estaban golpeando, que le iban a crucificar? Pues Jesús sentía lo mismo que nosotros, pero era tanta su paz que no, que ni siquiera respondió cuando lo llevaron preso. Y gozo, estar gozosos, estar alegres, y en medio de la tribulación poder estar en paz y poder todavía sonreír. ¿Por qué? Porque pues nosotros no tenemos el poder de cambiar nada, simplemente hay que esperar y el Señor es el que decide las cosas. Los incrédulos dirán, no, pero ¿cómo dices eso? Bueno, pues es que uno tiene fe y uno sabe que hay cosas que no se pueden mover. Por ejemplo, me acuerdo mucho de una oración que me gustaba mucho, esa me la aprendí antes de conocer al Señor, y dice, Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que yo no puedo cambiar. Decía, dame valor para cambiar lo que sí puedo, lo que sí está en mis manos. Y al último decía, y dame sabiduría para discernir la diferencia entre lo que yo puedo cambiar y lo que no, y dejárselo a Dios. Entonces, todo eso me llevó ya cuando, bueno, ya que fui el jefe y todo, durante unos años hubo ciertas injusticias, pero yo me daba cuenta que yo ya estaba, yo ya tenía otra visión porque ya me daba cuenta de ciertas cosas que yo no me daba cuenta cuando trabajaba normal, porque la verdad, seguía yo trabajando ahí porque había alcohol. O sea, terminamos de trabajar y pues vamos a alcoholizarnos y el alcohol en ese tiempo para mí pues era mi Dios porque era el que me daba el gozo cuando yo ya estaba de plano pues muerto por dentro. Yo ya andaba a diario molesto, enojado y principalmente era conmigo. Entonces ya ni me podía, así como decimos, ya ni me podía rozar la mosca porque la mosca pues, ya acababa muy ofendida. Entonces, después de eso, sin buscarlo, fíjense, sin buscarlo, porque yo estaba haciendo ya las cosas del Señor, porque yo ya lo había buscado, ya llevo 15 años en este trabajo que estoy y yo no anduve buscando, simplemente una vez salí con mi esposa, fuimos a la casa de su hermana porque mi mamá vendía pulseras y aretes y todo eso de Aroski se llama. Y yo le dije a mi esposa, no, pásate tú, yo te espero aquí afuera en el carro, porque nada más iba a cobrarle, se mete y sale y dice, oye, te hablan, que vengas. Dice mi cuñado que vengas. Y ya sale mi cuñado, pues ya abajo del carro y dice, oye, ¿quieres trabajar? Ah, caray. Y sí me sorprendió porque, pues uno como humano tiene mente y también le llega la duda, ¿no? Dice, ¿quieres trabajar? Pero solo hoy, porque ya una vez ya me había invitado a trabajar, pero yo no quise. Dice, pero es la última vez que te digo. Entonces, pues así de rápido como dije, pero si no se hace, ¿pero qué creen que ahí ganó más la fe? Porque dije, no, pues ¿cómo no se va a hacer si el Señor está conmigo? Ah, me aviento. Va, sin miedo, el Señor está conmigo y órale. Y ya llevo 15 años trabajando aquí donde estoy. Y eso es gracias a Dios. O sea, no es nada es casualidad, es porque uno empieza a enderezar su camino. Entonces, por eso es que estamos por ejemplo, aquí con Elías, él tenía fe y hacía lo que decía el Señor. Entonces, nosotros que estamos aquí, yo creo que todos tratamos de hacer lo mejor posible la voluntad del Señor. No somos perfectos, sí, claro, no somos perfectos, pero la tratamos de hacer y todos hemos dado testimonio en la iglesia, hemos dado gracias por esto, por el otro, y a diario podemos dar gracias. Entonces, esto es de fe, por eso dice el tema, el afán y la ansiedad, o sea, ¿por qué te afanas por la comida? ¿Por qué te afanas por el vestido?
Él ya dio una orden, así como Adán, y trabajarás. Ok, trabaja. ¿Y qué te dice en otras escrituras del Nuevo Testamento? Sujétate a tus autoridades, en tu trabajo tú tienes un jefe, sujétate y vas a ver que con el tiempo vas a ser merecedor de un aumento de sueldo, de que te suban de puesto. Porque con el Señor así es progresivo, es de edificación. Con el Señor nunca va a ser para abajo. Y si con el Señor tienes alguna pérdida, es porque te va a dar algo más grande de lo que te va a quitar. Eso es lo que tú debes de grabar. Pues fíjense, yo me acuerdo, ustedes se acuerdan, yo llegaba con mi carrito ahí a la iglesia y de repente así de la nada, fue una rachita en un año donde pues como que todo se iba para abajo y gastos para acá y gastos para acá y me chocan el carro y todo. Y dije, ¿y ahora qué? ¿Qué está pasando? Pero pues no se perdió la fe. Ahora me doy cuenta que ese fue un propósito para que yo, al no estar sin carro, tenía que esperar a Israel. Pero como no me gusta estar parado, pues yo empecé a participar ayudándoles a quitar las lonas, los lazos, ahí ayudarles. Y fíjense, con el tiempo el pastor me empezó a llamar y dice, oye, oiga, este hermano, ¿cómo ves si lo ponemos le encargamos un servicio? Sí, pues no hay problema. Y luego con el tiempo otro servicio. Y ya después, yo nunca me imaginé, y ahora, después de traer el carrito, ahora pues, traigo la camioneta. Y sabemos que es gracias a Dios. ¿Por qué? Porque uno empieza a hacer las cosas bien, ¿no? Acompáñenme ahí en al libro de Santiago y vamos a ver qué nos dice, qué nos recomienda, porque a veces se nos olvida. A veces como que creemos que ya sabemos y a veces se nos olvida aplicarlo, ¿verdad? Sí, sí, ya lo sé, pero ya lo escuché, ya lo he escuchado varias veces, sí, pero pues aplícatelo. Cuando yo daba las juntas, pues sí, los, los que daban las juntas sí se sabían todo, pero pues no ponían nada en práctica. Ese es lo malo, que no, sí sabemos, pero no lo ponemos en práctica. Imagínense un Jesús, sabía todo, pero que fuera rebelde, que no pusiera nada en práctica, lo que le dejó su padre, pues no llegaría a ningún lado, ¿verdad? Santiago 1, del 2 al 11. ¿Me puedes ayudar, Vicente? Claro. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 11. Sí. Amén. Ujú. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es que es de humilde condición, gloriece en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Fíjense aquí como dice, bueno, habíamos estado hablando del tema de Dios y las riquezas, tesoros en el cielo. Y aquí el Señor es claro, dice el rico, dice, y también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y es que la garantía de todo esto es el Señor. Como decíamos, o sea, Dios no tiene problema con las riquezas. El problema es que el rico ¿para qué quiere tanto? O sea, no comparte con los pobres. Y, por ejemplo, ahorita me acuerdo muy fácil del rico y Lázaro.
Y ahí está la finalidad de las cosas. Lázaro se fue con el Señor y el rico se fue al Hades. ¿Por qué? Porque pues era rico, pero nunca le compartió un taco. Eso es lo único que tiene el Señor. O sea, al Señor no le interesa que seas rico. O sea, sino que compartas. Porque si no, pues hay un problema, porque lo dice el mandamiento, ¿no? Entonces aquí lo que dice, si se fijan cuando leímos Deuteronomio, el Señor estaba probando a su pueblo para ver qué tenían en su corazón, para ver si en verdad tenían fe. Y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso aquí dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si usted dice que tiene fe, dice tener fe, entonces tiene que ser paciente, tiene que saber esperar, porque si no espera, pues te afanas y te haces ansioso. Y eso no te va a llevar a estar bien. Eso te lleva a la desesperación, al enojo, porque son cosas naturales del hombre, ¿no? Del humano. Todos actuamos, yo creo que así, en un momento de desesperación, pero cuando hay fe, te la llevas más tranquilo. Acompáñame ahí al libro de San Juan 6, al libro de San Juan 6, y aquí vamos a ver las escrituras que les dije que si querían apuntar de cuando Dios daba el maná en el Éxodo, pero aquí la vamos a ver ya resumida. O sea, 6 del 25 al 59. Ay. San Juan 6, del 25 al 59. Sí, es el 59. Amén. ¿Y por qué vamos a leer esto así resumido y no leímos Éxodo? Porque Éxodo todavía está mucho más largo y al final de cuentas, en ese momento ellos pedían de comer y Dios les dio el maná para comer. Y también les dijo, y también les voy a dar carne, y después les mandó las codornices. Y en esa escritura de las codornices dice que cuando cayeron las codornices, hubo codicia en los hombres, y corrieron y recogieron de más las codornices, y recogieron doble, y el Señor les mandó una plaga. Entonces, también volvemos a lo mismo, entramos a lo de no codiciarás, ¿no? Que es un mandamiento. Y entonces, aquí, este es prácticamente el resumen. Dice Jesús el pan de vida. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. O sea, la gente, si nos vamos a unos versículos antes, dice en la alimentación de los 5,000. O sea, la gente se amontonó, unos escuchaban y otros, pues ya ven que los alimentó, con pocos panes y pocos peces, alimentó a los 5,000. Pero aquí les está recordando, es que ustedes me siguen por el alimento que les di, el alimento sólido, no por lo que yo les estoy hablando espiritualmente. Dice el 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, que tengas esa fe, pero verdadera, en el Señor Jesús y cumplas con su palabra, ¿verdad? Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada,
sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo ha descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Ahí les vuelve a repetir que Él es el pan de vida y que, bueno, aquí ya al último habla de la carne y de la sangre y nosotros cuando hacemos la cena del Señor, pues eso es lo que recordamos con el pan ahora sí que la galletita y el jugo que representan su carne y su sangre y dice la Escritura que eso hacer en conmemoración de Él hasta que Él venga. Por eso es que se hace en la iglesia. Entonces, Jesús es el pan de vida, nada más que, pues nosotros por ejemplo, ahorita me acordé que había dos niños y un personaje una persona les habló y a uno le puso un billete de 100 pesos en la mano y al otro le puso una Biblia y pues un niño agarró los 100 pesos. Y el otro niño que ya no le quedó otra que agarrar la Biblia, la abrió y encontró 500 pesos adentro. O sea, la gente siempre se va por lo físico, no se va por lo espiritual. Y la persona que agarró la Biblia, la abrió y dentro traía 500 pesos, o sea, tenía hasta premio, ¿verdad? Entonces nosotros, pues siempre nos vamos primero a lo material, podríamos decirlo así, en lugar de ir a lo espiritual, y no es así. Tendría que ser al revés, por eso es que tendríamos que tener fe. Aquí si se fijan, los judíos dice que murmuraban, pues en su pueblo de Dios, los hebreos también murmuraron cuando estaban en el desierto. Esa era la problemática. Acompáñenme ahí ya para acabar y ahorita ya comentamos, vámonos a Romanos 14:17. Bueno, Romanos 14:17. ¿Quién no le entiende? ¿Tú ya leíste? ¿Lo puedes leer, Brenda? Sí, ¿ok? Romanos 14:17. Amén. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hasta ahí. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En Mateo, ¿qué decía? Buscar primero mi reino y su justicia y todo se te dará por añadidura. Y eso pues todo es a través del Espíritu Santo, también hay que buscar al Espíritu Santo. Si uno tiene fe, pues va a esperar en Dios. Uno va a orar a Dios y Dios ya sabe, ahí ya lo leímos, Dios sabe que nosotros tenemos necesidad de comida y de vestido. Esas son nuestras necesidades reales. Y ya lo demás dice, viene por añadidura. Pero todo inicia con la fe. ¿Y la fe en quién? Pues en Jesucristo.
en Dios y en su palabra, en tratar de cumplirla. Por eso les hablaba yo de mi testimonio, porque pues yo, fíjense, antes de tener antes de conocer al Señor, pues yo trabajaba y pues, estaba bien, puse una tienda y en la tienda también de ahí me mantuve, pero pues de ahí fue donde yo agarré el alcoholismo, me dio mucha sed y agarré el alcoholismo y pues se fue todo para abajo, o sea, en lugar de edificar, todo se derrumbó y luego ya me quedé sin nada. Yo tenía un equipo de sonido porque siempre me ha gustado y bueno, lo tuve que vender para meterle a la tienda y todo se fue y la tienda se fue para abajo y todo para abajo. Y cuando yo ya no tuve fuerzas físicas ni mentales ni nada, el Señor fue el que me levantó porque empezó a compartirse el mensaje. No, pues que vea este lugar y ahí te vas a poner bien, vas a estar en paz. Y pues como buen caballero, pues primero fue mi esposa. Y ya después de que mi esposa se puso bien, pues yo la veía y decía, "Ah, caray, ya me la cambiaron." Porque después de que ya éramos como dos extraños, pues ella ya hasta me recibía en la puerta y otra vez me decía mi amor y, caray. Y y yo decía, pues, ¿qué le hicieron? Y eso fue a mí lo que me contagió, porque ahí decíamos, esto no es de promocionar, es de atraer a la gente. ¿Con qué? Con tu ejemplo. Y no, pues a los 21 días que yo voy, dije, no, pues yo quiero de eso, o sea, yo quiero de esa felicidad que trae ella, porque se ve o sea, ya me la cambiaron, ya no ha peleado conmigo, pues, ¿qué le pasó? Y así fue como yo, también conocí del Señor y dije, ay, pues sí, está muy, muy bien esto, pues aquí me quedo. Y de ahí, pues ya tengo como 19 años desde que conocí del Señor y pues aquí seguimos en el camino, o sea, no hay de otra. Y el Señor, pues, si uno quiere participar de su obra, pues aquí está, las puertas siempre van a estar abiertas. Y después pues ahora sí que el obrero es digno de su salario, así como uno trabaja en una empresa y recibe su salario, pues también con el Señor, también uno recibe su bendición. Entonces, pues un tema pues muy conocido, pero pues ahora sí, los que quieran comentar, adelante, ¿quieren del Zoom o de aquí? Levanten la mano. Viven muy lejos. Dicen de aquí que del Zoom, si quieren comentar algo. Adelante. Hermana Samantha, si gusta activar su micrófono. Buenas noches, hermanos. Hola, hermana. Por la palabra y por la enseñanza. Y eh, el Señor me permite ver y aprender el día de hoy que pues, no hay de otra más que seguir a nuestro Señor Jesucristo, que Él al final del día viene a dar cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento y nos demuestra que Él cumplía toda la ley y que lo tenemos que hacer nosotros. Y como decían ahorita, en, en Juan, ¿no? Esta es la obra de Dios, que creéis en el que Él envió. O sea, el Señor nos está hablando de que tenemos que creer en Jesús y que Él es nuestro estandarte y que se puede cumplir la ley, porque el Señor así nos vino a demostrar. Y creo que el libro de Mateo es lo que nos demuestra, que Jesús vino a cumplir pues todas las profecías y la ley del Antiguo Testamento. Y bajo esa situación, como decía ahorita el hermano, pues tenemos que buscar el reino de los cielos y su justicia, ¿no? Y dentro de eso, pues está la justicia, la paz y el gozo. Y aquí nos dice en el último que leímos en Romanos, y el que nos dejó, que fue el Espíritu Santo, ¿no? Que nos los dejó como nuestro consuelo. Entonces, yo le doy gracias a Dios por la palabra y por lo que me ha enseñado ahora. Y yo creo que el libro de Mateo nos está enseñando que Jesús nos vino a enseñar y que se puede cumplir la ley y con gozo, con paz y con todo ese amor, ¿no? Y sobre todo con Así es, hermana, y pues ahora sí que pues es como decíamos acá, o sea, la palabra de Dios es para todo ser humano, pero no todos lo quieren. Ese es el problema. Y de ahí es donde entra la fe, pero también sabemos que la mies es mucha, los obreros son pocos y el Señor dice que pues Él escoge, ¿no?
Muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. Y al final de cuentas vemos en la Biblia que pues los salvos son un pequeño remanente de todos los que somos en el mundo. Entonces, pues si queremos alcanzar esa bendición, pues hay que hacer lo que dice el Señor, ¿verdad? La hermana Fanny, adelante. Hola, buenas noches. Nos- En los primeros versículos que usted leía, hablaba de todo lo que tuvieron que pasar los hebreos en esos 40 años que estuvieron en el desierto, pero también hace mención en cómo Dios no nos permite pasar por una situación sin un propósito. Habla de que Dios estaba probando su fe claro, y es también lo que pasa con nosotros. En esos tiempos, en los tiempos buenos y en los malos, Dios nos está probando porque qué fácil es tener fe en los tiempos buenos. La fe cuando realmente se vive es cuando las cosas no nos están yendo tan bien. También Dios permitía considerar que todo lo que hay en este mundo, como lo dice su palabra, es algo que se corrompe, es algo que con el tiempo se desvanece en tanto a lo material, pero nos permite también considerar que lo que Él nos da es eterno, es algo que no se va a degradar, es algo que va a permanecer por siempre y sobre todo esa paz que te da tener a Dios. A lo mejor puedes tener riquezas, pero mientras no tengas paz, de nada te va a servir. En la Biblia habla, no recuerdo en qué libro, sobre un pasaje de alguien que está tan preocupado por cuidar de sus riquezas que realmente no vive en paz. Y creo que también esa podría ser hasta una maldición, porque el que no podamos disfrutar de lo que tenemos, realmente qué chiste tiene, o al menos Dios así me permite entenderlo. O sea, no, para mí no hay nada mejor que estar tranquila en mi casa, con mis hijas, el de estar en paz con el prójimo, el saber que estoy pues esforzándome por seguir a Dios y eso te llena más que todas las cosas que hay en el mundo, porque al final el mundo va a pasar y cuando estemos entregando cuentas, Dios nos conoce y sabe que no somos perfectos y sabe cuál es nuestro verdadero sentir en el momento de prueba, pero más vale llegar a sus pies reconociendo que fuimos torpes, pero que lo intentamos, y no que nos aferremos a las vanidades del mundo, porque al final ahí no hay nada. Ese era mi comentario. así es. Leíamos el domingo, leíamos en Primera de Timoteo, si lo quieren remarcar, o si lo remarcaron de ese día, en Primera de Timoteo 6, eh, el, el versículo 7 decía, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él mismo tampoco. Cuando nacimos, nacimos sin nada. Y cuando nos vayamos, no vamos a podernos llevar nada. Aunque mi voluntad sea, no, pues cuando me muera me pones mis bocinas ahí al lado y todo. ¿Crees que me las van a poner al lado? Dicen, no, que ese ya se murió. Nosotros las vendemos, que se las vamos a dejar estar ahí en el hoyo. Entonces, o sea, llegamos sin nada y nos vamos sin nada. Y Job lo decía, ¿no? Al mundo vine sin nada y me voy sin nada. Fíjense, ahorita me acordaba, cuando yo empecé a conocer al Señor, en la primerita junta que fui, luego dijeron, nazca quien nazca, muera quien muera, no dejes de venir a tus juntas. Yo creo que el Señor igual en el mandamiento, en el domingo, dice, bueno, es un mandamiento, guarda el día de reposo el domingo, ¿no? Nazca quien nazca, muera quien muera, juegue quien juegue, pase lo que pase, no faltes. Y me acuerdo bien de esa junta porque dijeron, nazca quien nazca, muera quien muera, no faltes a tus juntas. Eran 6 juntas y a la tercera junta, ¿saben qué pasó? Mi papá cayó en el hospital y nunca había estado en el hospital. Nunca lo había visto enfermo. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? Pero me acordé, nazca quien nazca, muera quien muera, no dejes de venir. Ahorita no leímos esa escritura, pero
al señor le preguntaron, ay, no me ¿Cómo voy acuerdo, a enterrar a mis- sí, esa, no me acuerdo en qué escritura es. Mateo, ¿qué? Le preguntaron al señor, es una palabra muy dura, señor, ¿qué hacemos para seguirte? Y uno le dijo, deja enterrar a mi familiar que se murió. Y dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. ¿Y a qué sigues al Señor Jesús? ¿A la vida qué? A la vida eterna. Mateo 8:22, pues está adelantito. Y eso es algo muy, muy fuerte, o sea, para personas normales o que no han comprendido la palabra, o sea, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo voy a dejar a mi muerto? Pues es que la verdad, uno muerto ya no vale nada, uno muerto ya no se mueve, o sea, ya no, ya nada más vas al hoyo y ya, o a que te quemen y ya, pero tú ya no, ya dejaste de existir por completo. Pero ¿qué creen? Que la vida sigue, o sea, si ahorita yo muriera, la vida sigue normal. Si alguien de ustedes muere, la vida va a seguir normal, o sea, nada se para, ¿eh? Nada se para, todo sigue igual. Y en ese tiempo mi padre cae en el hospital y se me quedaron muy grabadas esas palabras y entonces empecé a tener fe. Y ya no lo pude ver, fíjense, no lo pude ver, se fue a la quebrada, pasó hasta la sexta junta, regresé de donde conocí ya al Señor. No, yo venía en una paz tan enorme que cuando llegué, luego, oye, la primera sorpresa, fíjense, esto no es nada de casualidad. Cuando conozco del Señor, llegando de conocer al Señor, suena el teléfono y me habla mi primo, oye, ¿cómo estás? No, bien, mira, te voy a pasar a alguien que me pasa a mi papá por teléfono, no, imagínense la alegría, o sea, yo venía ya en paz, con un corazonzote, y cuando lo escuché hablar, no, pues me sentí mucho, mucho más gozoso de escucharlo hablar, porque yo ya no supe de él, ya no me dejaron verlo por mi trabajo y todo eso. Y luego en la noche, así sin pensarlo, fíjense cómo es uno, sin pensarlo que voy al hospital, pues ya no había ni citas, ya no había ni visitas, ya no había nada, pero yo traía un corazonzote que, o sea, todo se acomodó, que yo entré al hospital y vi todo oscuro, y no sé cómo, les digo, no es casualidad, veo que baja mi mamá, y que le hablo así por el ventanal, y dice, no, pues es que ya ahorita ya ni hay visitas, ya no hay nada, no te van a dejar pasar. No, pues dile a mi papá que que el otro, que aquello, que lo amo. Nunca le había dicho eso. Y ya me salgo, y le digo, ¿y en qué piso estás? No, pues más o menos por ahí, por el quinto, y ahí se ve en una ventana. Dile que se asome. Y yo parecía loquito, pero no me importaba. Ya ven cómo está la quebrada, está la explanada, que volteo para arriba buscándolo. No, pues así ahorita me dan ganas hasta de llorar, ¿verdad? De alegría. Y que lo veo ahí parado y yo haciéndole así, te amo, y no me importaba. Y no sé si la gente me veía, ¿no? Pero eso es lo que emana uno cuando tiene al Señor, cuando ya no le impide nada decir te amo, te quiero, cosas así. Y ya después, a los 2, 3 días, mi padre ya estaba aquí, en la casa. Y lo primero que hice, porque fue lo primero que me dijeron, pídele perdón. Ponte a cuentas con tu padre. Y le pedí perdón. Y en la iglesia acá, ¿qué nos enseñaban desde que estaba el pastor Gustavo? Pónganse a cuentas, hermanos. Pónganse a cuentas con quienes estén mal. A los que no estén casados, ordenen su vida. O sea, hagan las cosas que les dice el Señor para que sean bendecidos. Por eso les digo que uno no es casualidad que esté aquí y por eso el Señor, o sea, yo no me siento digno, pero esto que les estoy platicando son testimonios que pues solamente el Señor así los acomodó para que uno sepa que Dios es el que acomoda las cosas. De aquí, que alguien que quiera comentar, adelante. Bueno, en el tianguis, me senté ahí donde yo me siento y estaba don Luis, el suegro de esta Perla, y estaba otro muchacho, el que vende las flores, y yo estaba escuchando que estaban hablando sobre los que cambiaron de religión y de que estaban bien locos. Y dice que él dice que cuando pasa la gente, le decía de las flores de la Virgen que hasta
hermanos decían que no la conocían y así, ¿no? Yo creo que para eso hay que también tener cuidado. Nosotros como cristianos, hablar de los que no son cristianos, se respeta también, pero también dar el mensaje. Ya los oí estaban hable y hable y hable y hable y hable. Y yo les digo, bueno, ok, ¿tú has leído la Biblia? ¿Usted ha leído la Biblia? Pues no. Entonces me dice el muchacho, pero ¿quién? O sea, él se contradice, ¿no? Se contradijo. Dice, ¿y quién hizo la Biblia? Y le digo, pues ¿cómo le dicen Los profetas, los profetas? O sea, que Dios fue el que fue el de la sabiduría mandar. él nos inspiró, Ajá. así Y ya dice la le digo, escritura. y dice, y ya se queda callado. Le digo, ¿ahora dónde viene la Biblia? Tú dime de dónde viene, cómo se hizo, o qué. No, pues es que no. Sí, hubo una virgen, que la Virgen María, que fue la madre de Dios, pero Dios la escogió como mujer y como obediente y le dio algo a la Virgen. Le digo, pero tampoco dice que tenemos que adorar a ella. Y ya, pues les empecé, no, es que luego los pastores se enriquecen, de ofrendas, luego sí, pero dicen su palabra de Dios que la ofrenda y el diezmo es es obligatorio. Pero les voy a decir algo, Dios no necesita nada de nosotros ni de mí. ¿Y sabes por qué lo pide? Porque el Señor quiere que ese diezmo y esa ofrenda se ayude al pueblo, como a las viudas, como a los encarcelados, los enfermos y al pueblo de la iglesia y a la gente que está alrededor. Pero también hay que saber y ver dónde te vas a meter, porque la verdad que por uno todos los pastores pagan todo. Ahora dime, el padre está igual, el padre cobra bautizo, cobra boda, cobra todo, y no para pelear, sino simplemente hay que leer la Biblia. Y yo le decía a este muchacho, yo le decía, es que yo te voy a decir una cosa, yo donde yo voy, gracias a Dios, yo donde yo voy, el pastor que teníamos antes, de verdad, para mí fue un pastor que la verdad, yo me di cuenta que él ayudó mucho a su pueblo que fue alrededor de nosotros. Llegaba una gente que no conocía y le ayudaba. A veces él se quedaba y le ayudaba a la persona. Ahí es donde nosotros debemos de fijarnos. Ahora, tú, ni yo, ni nadie debemos de juzgar a nadie, porque el Señor es el que juzga nada más. Entonces yo les empecé a platicar del testimonio de mi esposo, cuando conocimos de Dios en el cuarto y quinto paso, y porque ahí se manifiesta el Señor. Le digo, pero yo quería saber más de él. Pero yo te voy a decir una cosa, les dije, no todos son iguales, desgraciadamente, que por unos pagamos todos. Entonces yo le dije, yo la verdad, yo soy cristiana y no me avergüenza. Y yo te voy a decir una cosa, en esta vida queda algo. Y no, y yo te voy a decir y él me dijo, dice, sí, es que aquí es lo que cuentan las chicas. Y tú dices de dónde viene, quién escribió la Biblia, tú mismo lo estás diciendo. La fe, la certeza de lo que no se ha dado. Entonces ya les empecé a platicar, porque de verdad yo ya le empecé a platicar, y yo siento que ahí es donde también nosotros tenemos que aprender cómo hablar con las personas que no conocen. Y yo como se lo dije, fíjate, todo lo que ha pasado en este mundo viene escrito en la Biblia. No, pues sí. Entonces, ¿por qué dices que no está en la Biblia? Léela y vas a ver que te vas a dar cuenta que todo lo que está pasando y todo lo que te va a venir es verdad. Yo no te estoy diciendo. Bueno, Así es, y fíjense ahorita que estaba diciendo del diezmo, cuando les dieron el maná, cuando Dios les dio el maná, dice ahí que era que les dio un gomer, y el gomer era una unidad de medida de hebrea, pero ¿qué creen que también era el 10% el que apartaban del maná? Así lo dice la escritura, apartaban el 10% de maná para cada día. Bueno, pues si ya no hay algún comentario más, Vicente. Fíjate, yo estaba leyendo esta de, me iba a equivocar al propósito, pero no. Les iba a decir filisteos, pero no es filipenses. 2:6. Pero ¿por qué bueno, mira, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse. O sea, ni el Señor se aferraba a, ahora sí que a su entorno. Y algo que me llama mucho la atención es eso, que a veces, analizando eso, les digo que yo les iba a decir filisteo, porque me di filisteo, por error, pero se les iba a recalcar, porque me doy cuenta justamente lo que estaba comentando Reina, y sí es cierto. A veces vas tan ansioso o afanoso los domingos, los miércoles, martes, ahora sí que todas las pláticas, perdón, y a veces no pones atención. Estás con el afán de querer, de llegar y todo eso, y se los digo por experiencia propia, pero a veces no escuchas. Y te das cuenta a veces de ciertos detalles o ciertos comentarios y dices, oye, pon atención en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque a veces llegas tan afanado y, por ejemplo, luego así pasa, ¿no? Como a la iglesia y vas tan afanado que al final de cuentas, cuando llegas, no pones atención y empiezas a distraer en otras situaciones. Entonces, eso me llama mucho la atención porque justamente hablaba el tema de eso, ¿no? Del afán. Y a veces vemos afanes en otros alrededores, en otras situaciones, pero a veces no nos percatamos que también en la misma prédica o en la misma palabra te afanas en otras situaciones y no pones atención que deberían estar bien. Pues al final de cuentas el afán pues, es un deseo, pero pues, los deseos por lo regular son de la cosa material. Y pues la ansiedad es ahora sí que un sinónimo, pues es desesperación. Y pues no estás bien, o sea, eso no es de paz, entonces no estás buscando el reino de los cielos. Entonces, pues, eso es tener fe, poner bien puestos los ojos en quién, en el autor y consumador de qué, de la fe. Él es Jesucristo. Y la Biblia, no sé cuántas veces lo diga, pero hay una escritura que dice, solo cree. Porque ¿qué creen que también dice que los incrédulos no entrarán al reino de Dios por no creer? Entonces, esta era la escritura. Si no hay ningún comentario, vamos a dar gracias, ¿les parece? Ah, Israel, ¿va a comentar algo? Está bien, está bien. ¿Nadie? Bueno. Ya me dijeron que ya no. Bueno, pues vamos a dar gracias. Padre bendito, reciba usted toda la honra, la gloria y la alabanza, porque solamente usted es el único que es digno de ella. Reconociendo que nosotros no somos simples pecadores, porque estando en este mundo, hasta con el pensamiento pecamos. Quizás no, ya no lo llevamos a la práctica, pero en el pensamiento quizás está. Y su palabra lo dice, que hasta con el pensamiento pecamos. Por eso es que aquí estamos aprendiendo de su palabra y tratando de educarnos espiritualmente, porque es lo que mucha falta hace. Eso es lo que tendría que enseñarse desde que llega un niño al hogar de un matrimonio. Enseñarles toda esa situación de justicia, de paz y de gozo que son nuestros valores, nuestros principios, que son los que permiten la vida de continuar eh, para convivir con el prójimo. Porque sin eso, sin paz, sin justicia, todo va a llevar a pelea. Y eso es a lo que no nos ha mandado el Señor. Su mandamiento dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es que estamos aprendiendo aquí y nos estamos educando espiritualmente para poder compartir, porque eso es a lo que nos ha llamado el Señor, para que se extienda su palabra por todos lados, para que llegue hasta la última parte del mundo, porque eso es lo que ha mandado el Señor. Por eso es que le agradecemos y le pedimos que nos perdone por nuestros pecados, nuestras fallas y nuestros errores, porque ciertamente los seguimos cometiendo. Y yo creo que los seguiremos cometiendo, no al grado de antes, pero yo creo que hasta que dejemos de existir físicamente, dejaremos de cometer pecado, ya sea de pensamiento, porque ciertamente este mundo es tentador
y nada más basta con voltear a ver algo y ya nos contaminamos, escuchar algo y nos contaminamos. Entonces, pues así es como tenemos que fortalecernos a través de su Espíritu Santo para resistirnos a llegar otra vez a la práctica del pecado. Por eso es que le agradecemos que nos tiene con bien y en sus manos entrego a cada uno de mis hermanos aquí presentes, a sus familias, a sus hogares, a mis hermanos del Zoom, a sus familias, a sus hogares y a su iglesia en general para que usted haga su obra, porque sabemos que usted conoce las necesidades de su iglesia y conoce que hay necesidad de salud. Si usted quiere sanar, que así sea. Hay necesidad económica, que si usted quiere abrir las puertas de algún trabajo o hacer llegar a esas personas necesitadas alguna despensa o en su multiforma, que así sea. Aquellos que están enfermos, quizás no físicamente, pero sí del alma, que ya hasta sus pensamientos van en contra de la vida, como el suicidio, que usted también los alcance y ordene sus vidas y que se den cuenta que la vida vale mucho. Asimismo, alguno que esté esperando algún papeleo, que esté atorado, algún pago, algún, alguna situación que esté esperando que se arregle, que usted pueda alcanzar los corazones de los que pueden mover para que sea más ágil ese papeleo y poderlo recibir. Pero estas cosas se las pedimos si es su voluntad y no la nuestra. En sus manos entregamos también a los huérfanos, a las viudas, a los más débiles, en este caso los niños, las mujeres y los ancianos, sabiendo que usted tiene el control de todo. Y todas esas cosas las pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios.